Muy buenos días, queridos estudiantes del cuarto grado de primaria. Les da la bienvenida a esta sesión virtual la maestra Gabriela Rojas Castillo. La presente es para darle la bienvenida a esta sesión virtual de clases remotas en el área de ciencia y tecnología. En esta oportunidad, para poder trabajar en el curso de química con los estudiantes de cuarto grado de primaria, agradeciendo siempre a nuestro Padre Celestial la oportunidad que nos da de estar en contacto a través de esta plataforma. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante, pero para ello tenemos que conocer cuál es el propósito. Y el propósito de nuestra sesión es que al término, ustedes, queridos estudiantes, estarán en la capacidad de conocer las unidades químicas de masa y valorar su presencia en nuestra vida diaria, ¿correcto? ¿Qué es unidades químicas de masa? Nosotros hemos conocido en la física las unidades de masa, pero en química el día de hoy lo vamos a conocer y para ello necesitamos que estemos atentos a la sesión. Correcto. Vamos a iniciar entonces. Tema 24. Unidades químicas de masa. Es la masa de un átomo o la molécula. Mire, nosotros hablamos en química de la composición de la materia que está formada por átomos o moléculas. Pero le preguntamos a ustedes, ¿cómo podemos medir la masa de un átomo? El átomo es tan pequeñísimo, tan microscópico, que no lo podemos ver, no lo conocemos, ¿correcto? Y si queremos medir la masa lo medimos en una balanza. Entonces, ¿habrá una balanza que pueda medir la masa de un átomo? ¿La masa de una molécula? Como los átomos y las moléculas son partículas sumamente pequeñas, los químicos han visto la necesidad de utilizar unidades que nos indiquen la masa de estos átomos, de estas moléculas. Entonces, los químicos, al ver que el átomo y la molécula son tan pequeñitos y no podemos utilizar de repente una balanza para poder medir su masa, ellos han visto la necesidad de crear unas unidades especiales para medir la masa de los átomos. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, cuando se quiere medir la masa de un contenedor, de un producto muy grande, de cantidades grandes, por ejemplo, decimos de un contenedor. En las aduanas, por ejemplo, reciben los contenedores que vienen del extranjero o envían contenedores al extranjero, entonces ellos tienen que medir la masa. Y para poder medir la masa, ¿qué unidades se utilizan? Ellos van a utilizar las toneladas. Una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Entonces, para medir grandes cantidades usamos las toneladas. Pero si vamos a medir cantidades medianas, por ejemplo, un saco de arroz, no lo voy a medir en toneladas. Entonces, cuando son cantidades medianas, voy a utilizar el kilogramo, ¿ya? El kilogramo, que es también la unidad de medida de masa, pero más pequeña. Muy bien. Ahora, si queremos medir cantidades más pequeñas, por ejemplo, quiero medir una cucharita de talco. ¿Qué unidades usaré? ¿Las toneladas? ¿Los kilogramos? No, vamos a usar una unidad más pequeñita que se va a llamar el gramo. Por ejemplo, y se va a utilizar balanzas también más específicas o más precisas, digamos, más sensibles, ¿no? Por ejemplo, acá estamos, en este ejemplo, se está pesando 4 frijolitos. ¿Ve? 4 frijolitos. Y entonces se está pesando 22 gramos, 22 o 2,22 gramos. ¿Ve? Entonces, para cantidades grandes usamos las toneladas, para cantidades medianas usamos los kilogramos, para cantidades pequeñas usamos los gramos. Pero el átomo, que no se puede ver, el átomo que no lo podemos ni lo conocemos, ¿con qué unidades mediríamos su masa? Entonces, para el átomo y la molécula
se está utilizando una unidad que se conoce el UMA, unidad de masa atómica, que es también análoga a todas estas unidades, porque va a medir la masa de grandes cantidades, la masa de cantidades medianas, la masa de cantidades pequeñísimas o pequeñas, y la masa del átomo se mide en UMA, ¿correcto? Se mide en UMA. La unidad de masa atómica es la unidad para expresar la masa de los átomos y las moléculas, ¿correcto? Y esta masa, ¿de dónde lo sacaron? ¿Cómo hicieron? Y si utilizaron el átomo de carbono. Es la 12ª parte de la masa del átomo de carbono. A eso es igual un UMA. Un UMA, o una unidad de masa atómica, es igual a la 12ª parte del átomo de carbono. ¿Correcto? Entonces, la masa atómica de los elementos está medida en UMA y se compara con la 12ª parte del átomo de carbono. Eso es igual a un UMA. Y ya los átomos ya tienen su masa específica, ya tienen su masa indicada. Por ejemplo, el átomo de carbono es 12, el átomo de hidrógeno 1, el átomo de oxígeno 16, el átomo de nitrógeno es 14. Estos átomos, que son los principales, el CHOM, que forma la materia viva, el CHOM, debemos aprender de memoria, debemos saber su masa atómica. La masa atómica del carbono 12, la masa atómica del hidrógeno 1, la masa atómica del oxígeno 16 y la masa atómica del nitrógeno 14. Eso tenemos que aprenderlo, ¿ya? Pero estas masas atómicas, ¿de dónde nacieron? Las masas atómicas de algunos elementos resultaron de sus isótopos. ¿Qué son los isótopos, queridos niños? Los isótopos van a ser los átomos de un mismo elemento. Por ejemplo, tengo hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Son el mismo elemento. Por lo tanto, poseen el mismo número atómico. Miren, número atómico 1, ¿ya? Acá, ¿cuál es el número atómico? Acá, número atómico 1, que se representaba con ¿qué? Y hemos estudiado átomo, Z, ¿no es cierto? Número atómico 1, número atómico 1. Los isótopos son átomos del mismo elemento, nitrógeno, hidrógeno, 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 que tienen el mismo número atómico. Número atómico van a ser iguales. Igual número atómico. ¿Ya? Pero que van a tener diferente número de masa. Por ejemplo, acá. Número de masa, 1. Número de masa, 2. Número de masa, 3. Esos números de masa, ¿cómo son? Van a ser diferentes. ¿Ya? Los números de masa van a ser diferentes. Ya está. Esos son los isótopos. Por ejemplo, el isótopo del hidrógeno, el que tiene número de masa 1, número atómico 1, se llama protio. Protio. El hidrógeno que tiene número de masa 2 y número atómico 1 se llama deuterio. Deuterio. El hidrógeno que tiene número de masa 3 y número atómico 1 se llama tritio. Entonces, la masa atómica del hidrógeno han sacado del promedio de estos tres. El promedio de estos tres. 1, 1, 1, promedio 1. Entonces, es por ello que el hidrógeno tiene su número de masa 1. ¿Ve? Y de igual manera han sacado los otros números atómicos. Perdón, las masas atómicas. Las masas atómicas han salido de los promedios de aquellos átomos que eran isótopos.
¿ya? Por eso mire acá, número atómico 1, número atómico 1, número atómico 1, su masa atómica han sacado promedio 1, ¿ya? Acá 3, 5, 3, más 2, 5, más 1, 6, ¿no? Entonces, las masas atómicas han salido de los promedios de ellos. Muy bien. Como decíamos, esos números de masa, queridos niños, ya están especificados. Esos números de masa ya están en la tabla periódica. Si nosotros vemos nuestra tabla periódica, vamos a ver que cuando hemos estudiado tabla periódica, encontramos masa atómica, número atómico, ¿correcto? Número atómico, masa atómica. Esta es la masa atómica de los elementos. Y se aproxima, por ejemplo, el oxígeno es 15,9. Aproximando, oxígeno tiene 16. Oxígeno tiene 16. Por ejemplo, ya sacando las masas atómicas, podemos decir, el fósforo tiene masa atómica 31. Si nosotros buscamos el fósforo en nuestra tabla periódica, va a tener masa atómica 31. El azufre 32, el sodio 23, el potasio 39, el calcio 40, ¿ya? Acá está calcio. Aluminio 27. Claro que estos, si han sido decimales, se han aproximado. Por ejemplo, el oxígeno tiene 15,9, aproximándolo 16. Es por eso que decimos la masa atómica del oxígeno es 16. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a ir a desarrollar nuestros libros. ¿Ya? Nivel básico, retroalimentación. Vamos a la retroalimentación. Muy bien, estamos hablando, queridos niños, de la unidad que se utiliza para medir la masa de los átomos. Estamos diciendo que los átomos y las moléculas son tan pequeñísimas que no se puede utilizar las unidades que estamos utilizando comúnmente nosotros, sino los químicos han tenido que crear una masa o una unidad específica para medir la masa de estos átomos y estas moléculas. Y esa masa es el UMA. Entonces, la masa de todos los átomos se debe expresar en UMA. En UMA. Esa es la unidad. Si yo voy a comprar al mercado y le digo a la señora, véndame papas, le tengo que decir 1 kilogramo de papas. Tengo que decirle la unidad kilogramos. ¿Ya? La masa se mide en kilogramos, la masa se mide en gramos, la masa del átomo se mide en UMA. Muy bien. Vamos entonces a desarrollar. Primera pregunta. ¿La masa atómica de los átomos es medida o expresada en qué? En unidad de masa atómica, que es el UMA. ¿No es cierto? Estamos diciendo que la masa atómica se expresa en UMA. Muy bien. 2. ¿La unidad de masa atómica es el? Correcto, es el UMA. No es el UNA, ni tampoco es el AMU, es UMA, unidad de masa atómica. 3. ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? Hemos dicho que tenemos que aprenderlo. Recuerden, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Carbono, ¿cuánto era? 12. Oxígeno, 16. Hidrógeno, 1. Nitrógeno, 14. Entonces, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno? Correcto, del hidrógeno es 1, un UMA. 4. ¿Cuál es la masa atómica del carbono? La masa atómica del carbono es 12, correcto, 12. ¿Cuál es la masa atómica del oxígeno? Ya lo sabemos, la masa atómica del oxígeno es 16. Muy bien, y 6 dice, ¿cuál es la masa atómica del nitrógeno? El nitrógeno tiene la masa atómica de 14. Entonces tenemos que aprender carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16, nitrógeno 14. ¿Ya? Eso tenemos que recordarlo siempre, queridos niños. Continuamos entonces. Sigo practicando. 14 UMA
14 UMA es la masa atómica del... ¿Quién tiene masa atómica de 14? Correcto, el nitrógeno. 12 UMA es la masa atómica de ¿quién? ¿Quién tiene su masa atómica 12? Correcto, el carbono. La masa atómica del oxígeno, ¿a qué es igual? ¿A 10, 12, 14, 16 o 1 UMA? El oxígeno, correcto, su masa atómica es 16. 4. Calcular la masa atómica del hidrógeno. ¿Cuál era la masa atómica del hidrógeno? Correcto, 1. Ahora me dice, ¿cuál es la masa atómica del hidrógeno y del nitrógeno? ¿Cuál es la masa atómica del hidrógeno? Correcto, hidrógeno, me dice, y del nitrógeno. Hidrógeno, 1. Nitrógeno, ¿cuál era la masa? 14. ¿No es cierto? Masa atómica 14. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La C. Muy bien. La respuesta sería la C. 6. ¿Cuál es la unidad que expresa la masa de los átomos? ¿En qué unidades se expresa? ¿En kilogramos? ¿En gramos? ¿En qué unidades? Correcto, se expresa en UMA. Expresa en UMA. 7. La masa atómica del calcio. A ver, ¿cuál era la masa atómica del calcio? Eso estaba en la tabla periódica. Y hemos dicho que es igual a 40. Ya en la tabla periódica, si nosotros buscamos calcio, ¿cuál es su masa atómica? 40. 8. Miren acá. La suma de la masa atómica del carbono y del oxígeno. Carbono, 12. Muy bien. Y oxígeno, 16. Lo sumamos. ¿Cuánto sale? 28. Entonces, la suma de la masa atómica del carbono más el oxígeno es igual a 28. 9. UMA es la unidad que expresa la... ¿Qué es lo que expresa? La estructura, la valencia, la función, la electronegatividad o la masa. Correcto. UMA expresa la masa de los átomos. 10. Escribe el nombre del isótopo 3,1 del hidrógeno. ¿Cómo hemos dicho que se llama? El primero era 1,1, era el protio. El que era 2,1 era el deuterio. Y el que era el 3,1 se llamaba el, correcto, el tritio. Tritio. Muy bien. Los felicito, queridos niños, por su atención, por su trabajo tan eficiente que ustedes siempre lo realizan. Ahora les dejo la tareita, ¿ya? El trabajo en el cuadernito es definir qué es la unidad de masa atómica. Luego me van a escribir las masas atómicas del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno. Me van a desarrollar el libro y no olvidar que la siguiente clase ya empezamos con los test de entrada. ¿Correcto? Las tareitas se envían al WhatsApp de Ciencias de quinto grado. Agradezco su participación, agradezco su atención y me despido hasta la siguiente sesión sin antes recomendarles que todavía estamos en peligro, todavía hay los anuncios que podemos caer en un rebrote, pero todo va a depender de nosotros. Ustedes niños, al igual que los jóvenes, están demostrando ser muy responsables, muy atentos, muy conscientes de la situación en la que estamos viviendo. Entonces, yo sé que nos van a ayudar a que esto no rebrote. Lavarnos las manitos y usar correctamente los cubrebocas. Agradeciéndolos, que Dios los cuide y los bendiga, me despido de ustedes. Hasta luego, niños.